Hola, les saluda nuevamente el pastor Germán Torres. Para mí es una bendición poder llegar hasta donde usted se encuentra para compartir juntos un ratito en la palabra de Dios. Dedicamos este espacio en las noches de jueves para estudiar la Biblia y alimentarnos de diferentes enseñanzas que ella nos proporciona, las cuales estamos seguros son aplicables totalmente a nuestra vida presente, porque la Biblia, aunque ha sido escrita hace mucho tiempo, tiene ese alcance, esa viveza, ¿verdad? Que, que no pasa de moda y sigue siendo útil para nuestra vida. Así que le invito respetuosamente a que, ya que ha llegado a este video, se quede conmigo un ratito y prestemos atención a lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Quiero hoy compartir con ustedes una primera enseñanza relacionada al Evangelio de Juan. Quisiera estar compartiendo con ustedes a lo largo de algunas sesiones, de algunas semanas, sobre el Evangelio de Juan. Y a manera de introducción, permítame dar alguna información importante sobre este evangelio, ¿verdad? Bueno, ya como lo estoy diciendo, es uno de los 4 evangelios junto a Mateo, Marcos, Lucas. Y este evangelio se cree que fue escrito por el mismo Juan, el discípulo del Señor Jesucristo. Aproximadamente está fechado entre el 80 y 85 después de Cristo, y posiblemente fue escrito desde la ciudad de Éfeso, según se cree, o así lo han afirmado los estudiosos. Sobre Éfeso es importante decir también que era una ciudad donde había una gran influencia del gnosticismo. El gnosticismo era una corriente, ¿verdad?, de pensamiento que llevaba a las personas a pensar que Dios es desinteresado de la humanidad. Uno de los principales enunciados de este gnosticismo durante esa época era que Dios creó a la humanidad, pero se distanció de ella, se alejó de ella, nos dio la espalda, se fue, nos dejó solos. Y Éfeso está caracterizada por esa influencia del gnosticismo. El propósito principal de este Evangelio de Juan lo podemos ver claramente descrito en el capítulo 20 de Juan. Allí podemos sacar cuál es el propósito de este evangelio. Juan 20, 30 y 31, permítame leer para ustedes, dice de la siguiente forma. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Voy a volver a leer ese verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos claramente este propósito principal de este libro, de este evangelio, en estos versículos. Las señales que están descritas en este evangelio, ¿verdad? Se describen claramente con ese propósito. Fueron hechas, realizadas, dice Juan, para creer, para que creamos en Cristo y para que nos sea entregada por medio de Él la vida eterna. Entonces, al creer nosotros en Cristo Jesús, al entregar nuestra vida por completo a Él, Él nos proporciona vida eterna. Esa podría ser la temática principal que vamos a ver a lo largo de todo este evangelio de Juan. También es interesante lo que dice el capítulo 17 en el verso 3. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Entonces está ese propósito claro de que Jesús realiza estos milagros, estas señales, se da a conocer en la humanidad por medio de un ministerio de poder lleno del Espíritu Santo. Y todo eso que Jesús hace, todas esas señales que Juan registra aquí en el Evangelio, están puestas para que creamos en Él. Y creyendo en Él recibamos esa vida eterna. Esa vida eterna. Vuelvo a leer este verso 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Esa es otra de las temáticas principales que vamos a ver a lo largo de este Evangelio de Juan. La posibilidad gloriosa, contrario a lo que dice el gnosticismo, tenemos nosotros esa posibilidad de conocer a Dios, de acercarnos a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, claramente la Biblia nos expresa que Dios quiere darse a conocer. Yo titulé esta primera enseñanza de hoy, Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer. Es interesante porque la mayoría de las religiones del mundo presentan un Dios que no tiene esa libertad de que el hombre venga a Él. No son dioses accesibles, ¿verdad? Pero en cambio en la palabra de Dios, la Biblia nos presenta claramente que el único Dios verdadero puede y desea ser conocido. Siempre quiere revelarse, siempre quiere darse a conocer. Observe conmigo el capítulo 1 de Juan, lo que dice el verso 18. Juan 1:18. Hoy vamos a estar apoyando esta enseñanza en estos versículos del 1 al 18 de Juan 1. Y dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces podemos conocer a Dios. Es posible conocer a Dios porque Él se ha revelado a la humanidad, porque Él se ha interesado en darse a conocer y sobre todo porque a través de la persona misma de Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se ha acercado al hombre para que le conozcamos. Otro dato importante también es que Juan utiliza la palabra verbo. Vamos a empezar a observar allí el verso 1 de este capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una traducción que se ha hecho, si no me equivoco, en la Biblia del Mormón, donde cambian totalmente este versículo y a conveniencia quitan donde dice y el verbo era Dios y ponen el verbo era un Dios, queriendo minimizar la divinidad de Jesucristo, la autoridad del Señor. Pero es claro, sabemos que Dios se ha dado a conocer y que una de las formas en que lo ha hecho es a través de la persona de Cristo, que es el Hijo unigénito, Dios mismo, que se ha encarnado. Entonces, Dios se ha dado a conocer, se ha revelado. Y Juan intencionalmente nos pone en el panorama esa palabra verbo, que se traduce del griego logos, que literalmente es palabra. Y tiene una connotación muy importante. Dicen los eruditos que al poner Juan esta palabra logos, es porque claramente logos tiene una característica. Logos expresa comunicación. Logos, verbo, ¿verdad? Palabra, es palabra activa. Entonces hay una palabra que se da y esa palabra siempre se comunica. Eso encierra que Dios quiere darse a conocer. Hablamos de verbo como la palabra activa, la palabra viva, el poder de Dios manifiesto. Recuerde que en español se traduce como verbo y verbo para nosotros ¿qué implica? Recuerdan un poco de la gramática cuando estudiamos el español, es que los verbos expresan la acción, la acción.
Entonces, cuando vemos este texto, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos pensando entonces en una palabra activa, una palabra viva, en Dios mismo manifestándose a través de la acción en su Hijo Jesucristo. Entonces, voy a mencionar tres cosas que tienen que ver con esto de que Dios se ha dado a conocer. Lo primero que quiero que tomemos en cuenta es que Dios se ha dado a conocer precisamente como Dios eterno. Él se ha dado a conocer como lo que es, Dios eterno. Él siendo Dios, eso es lo maravilloso de la grandeza del amor de Dios por nosotros, que siendo Dios eterno, no teniendo ninguna necesidad, Él se ha dado a conocer, se ha revelado a nuestra vida, se ha manifestado a nuestro ser. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, ese Dios eterno se ha dado a conocer. Y lo primero que tenemos que observar en este sentido es que el verbo es preexistente. Este texto nos demuestra que el verbo es preexistente. O sea, ya existía desde el principio, desde la eternidad. En el principio, dice, era el verbo, ese Dios eterno. El verbo es preexistente. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. En el principio era con Dios. Mira qué lindo lo que dice el Salmo 33. Salmos 33, el versículo 6. Permítame ubicarlo aquí para leérselos. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el aliento, el soplo de su boca, fueron hechas, dice este texto, todas las estrellas, todo ha sido creado por la palabra de su boca. El verbo es preexistente, el verbo es creador de todo. Antes de Él no hay nada, porque Él es Dios eterno y Él se muestra en la palabra, se da a conocer como lo que es Dios eterno. El principio y el fin, el alfa y el omega, el que siempre ha existido y siempre existirá. Y Él es el creador de todo. Su palabra crea todas las cosas. Si nosotros observamos Génesis capítulo 1, vamos a ver allí cómo reiteradas ocasiones enfatiza el verbo creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estoy leyendo Génesis 1. Y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dijo Dios, verso 6, haya expansión en medio de las aguas y sepárese las aguas. Dice el 9, dijo también Dios, júntese en las aguas. Verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra. Verso 14, dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión. Él es preexistente, el Dios eterno, el verbo es preexistente, ya existía desde el principio. Él es creador de todo, no hay nada antes de Él. Por eso es que aquí dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Volviendo ahí a Juan 1 en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo, concordando con esto, inspirado por el Espíritu Santo, escribe también en su carta a los Colosenses.
Voy a leer Colosenses 1:15 al 17. Colosenses 1:15 al 17 dice, refiriéndose a Cristo, por supuesto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Se sostiene todo en las manos del Señor. Entonces, Él se ha dado a conocer como Dios eterno. Y ese verbo es preexistente desde el principio, creador de todo. No hay nada antes de Él. Pero además nos dice Juan que Él es dador de vida. Versículo 4, San Juan 1:4. Recuerde que nuestro texto base es el capítulo 1 de Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquí en el griego original utiliza la palabra zoe o zoe, que expresa vida integral. Es diferente de bios, que es esa vida, ¿verdad? Digámoslo así, natural, que se refiere solamente a esa facultad de respirar y de estar vivo, ¿verdad? Pero aquí usa zoe, que es algo más, es una vida integral. En Él estaba la vida, toda la existencia del ser humano, todo su ser se sostiene por la vida que Él proporciona. Y esa vida está pensada de parte de Dios para nosotros como una promesa de eternidad. La vida que Él quiere ofrecer y que está ofreciendo es vida eterna. Bendito sea su nombre por eso. Entonces el verbo es dador de vida. Sin Él simplemente no somos nosotros nada. La humanidad no podría existir. No habría un futuro, no habría nada más allá tampoco para nosotros si no fuera por la vida total, integral que Él nos proporciona. Por eso el mismo Juan más adelante escribe en una de sus cartas, primera de Juan, no en el Evangelio, sino ahora en las cartas. Recuerde que Juan escribe luego 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. En primera de Juan, en el capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente. Perdón, en el capítulo 5, dije mal la cita. Es primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Ahí Juan escribe esto: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y hay mucha gente que parece que andan vivos, ¿verdad? Uno dice, ahí andan respirando por la calle, andan viviendo, trabajando, comiendo, haciendo sus cosas, pero están muertos, porque la vida que Dios se interesa en dar a conocer y proporcionarnos es una vida integral, donde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea vivificado por Cristo. Por eso el que tiene al Hijo verdaderamente tiene la vida. Hay muchos que andan como zombies vivientes allí en la calle, porque no tienen a Cristo, no tienen al Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces el verbo es dador de vida. Gloria a Dios por eso. Entonces hemos dicho en este primer punto que el verbo se ha dado a conocer como lo que es Dios eterno. Se ha dado a conocer como Dios eterno. Pero Juan en el capítulo 1 nos agrega algo más que también es glorioso, poderoso. Y es que Él se ha dado a conocer como hombre. Como hombre. El verbo se hizo hombre. La palabra se encarnó en la persona de Jesús. Milagrosamente. Por eso dice aquí en Juan 1:10. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan fue testigo presencial de esto. Él lo vio con sus propios ojos. Él lo vivió, lo experimentó, estuvo en presencia de ese Cristo encarnado. El verbo se hizo carne. Dios se ha dado a conocer, en nuestro tema. Dios se ha dado a conocer como Dios eterno, lo que Él es. Pero también se ha dado a conocer como hombre. Esto es maravilloso. El verbo se ha dado a conocer como hombre. A diferencia de otras religiones de las religiones del mundo, por lo general promueven la exaltación del hombre, buscando llegar a ese nivel de convertirse en divinidad. En cambio, Dios es el único que, siendo Dios, quiso tomar la forma de hombre. ¿Por qué? Porque Él quería darse a conocer, ser más cercano para nosotros y manifestar su obra como dador de vida y salvación. Entonces, el verbo vivió como hombre, se encarnó. Pero dice que aunque vivió como hombre, había algo maravilloso en Él, algo especial en Él. Porque era Dios encarnado. Vivió como cualquier hombre, sí, pero estaba lleno de la gloria de Dios. Al mismo tiempo era distinto a todos en ese sentido, de que Él era Dios encarnado. Por eso dice este verso 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó, vivió entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Porque era Dios mismo encarnándose, tomando forma de hombre. Teológicamente decimos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Leamos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estos versos maravillosos. Que declaran la humillación y la exaltación de Cristo. Voy a empezar en el 5, Filipenses 2:5, voy a leer hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vivió como hombre, pero estaba lleno de la gloria de Dios. Él se ha dado a conocer como Dios eterno. Él se ha dado a conocer como hombre. Y en Hebreos 4 también observamos lo siguiente. Hebreos 4, 14 y 15 para los que acostumbran a anotar las citas. Hebreos 4, 14 y 15. Es muy importante, hermanos, que tomemos nota, apuntes, para que podamos luego repasar todos estos temas tan interesantes y seguir siendo alimentados por la palabra. Hay un dicho que escuché una vez que dice que es mejor lápiz corto que memoria larga. Y es cierto, es mejor anotar. Muchas veces hay ideas, cosas que se dicen que se nos olvidan pronto, pero si las anotamos las podemos retomar. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces vivió como hombre,
pero estaba lleno de la gloria de Dios. Fue como uno de nosotros, vivió entre nosotros, fue tentado, sufrió, padeció, pero no había pecado en él. Él se ha dado a conocer como Dios, él se ha dado a conocer como hombre. Pero hay algo más que nos agrega Juan en el capítulo 1 y que en alguna manera es triste decirlo, reconocerlo, pero es verdad. Y lo que Juan menciona, tristemente, es una realidad que sigue alcanzándonos en nuestro tiempo. Dice Juan 1, en el versículo 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es triste decirlo, pero no podemos pasar por alto lo que Juan nos recuerda. Dios se ha dado a conocer como Dios eterno. El verbo es preexistente. Desde el principio todo ha sido creado por Él. Dios se ha dado a conocer para darnos vida eterna. Se ha dado a conocer como hombre, por eso tomó forma de hombre, para rescatarnos del pecado, de la condenación, para dar su vida en rescate por muchos. Pero increíblemente, como dice Juan, Él vino a hacer lo suyo, y los propios suyos no le recibieron. Entonces, en tercer lugar, Él se ha dado a conocer como Dios, también como hombre, y lamentablemente muchos no quieren creer en Él. No quieren creer en Él. Increíble, pero muchos continúan hoy rechazando esa gracia tan maravillosa que Dios nos ha dado. Dice el verso 16, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vea cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Escuche esto. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pero increíblemente, muchos rechazan la gracia. Ese regalo inmerecido, no lo merecíamos nosotros, de amor, de salvación en Jesús, es rechazado. Y aunque Dios, siendo Dios, se ha interesado por revelarse a nosotros, por darse a conocer, increíble, pero el hombre no quiere conocerle. La humanidad le ha dado la espalda a Dios por mucho tiempo, y muchas personas le siguen dando la espalda al Señor. Es claro que Dios no obliga a nadie a venir a Él, y eso es lo maravilloso de Dios. Su gracia está al alcance de todos, pero muchos no quieren alimentarse de esa bendición, llenarse de ese beneficio. Más adelante Juan escribe en el capítulo 5, aquí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, dice el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué cierto que es esto. La gente que no recibe a Cristo recibe cualquier otra cosa. El que no cree en ese Dios que se ha dado a conocer, cree en cualquier otra cosa. Es tan fácil que la gente crea en otras cosas, pero cuando se trata de Dios pone duda, hay incredulidad, dureza del corazón. También el capítulo 12, en el versículo 48, aquí mismo en el Evangelio de Juan 12, 48,
El que me rechaza, dijo estas palabras de Jesús, y no recibe mis palabras. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra ha sido dada. El verbo ya ha hablado. El verbo se ha encarnado. Sus acciones lo han demostrado. Y su palabra escrita también lo proclama. Quien rechaza ahora esto, lamentablemente, le espera el juicio. Eso es lo que dice este texto. Pero Él no quiere esto. Él no quiere que nadie se pierda. Su gracia está extendida para todos. Se ha dado a conocer, sigue dándose a conocer. Tal vez alguien está ahí escuchando, viendo este video y puede sentir que Dios le está hablando. Porque es Dios que está dándose a conocer aún en este tiempo, por medio de su palabra. Pero vea qué lindo la promesa. ¿Qué beneficio alcanzamos nosotros entonces? Disculpen. ¿Qué beneficio alcanzamos nosotros al creer en Dios? Al aceptar la invitación de su gracia. Al depositar nuestra vida enteramente en el Hijo de Dios, nuestra fe en Él. Bueno, dice el texto que Él es dador de vida, ya lo leímos. Pero además de eso, dice el versículo 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Él se ha dado a conocer, sigue dándose a conocer, sigue acercándose a nosotros. Y si respondemos con fe y venimos a Él, ¿qué va a pasar? Dice, nos da la potestad, la autoridad, el derecho legalmente de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Muchos prefieren seguir lejos de Dios que convertirse en sus hijos. Bendito sea el Señor, porque Él se ha revelado, porque un día respondimos a Él, creyendo en Él, y porque hoy podemos decir, yo soy hijo de Dios. ¿Puedes tú decirlo? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Permítame finalizar. Dijimos entonces en este primer mensaje de este Evangelio de Juan que Dios se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer como lo que es el Dios eterno. Se ha dado a conocer como hombre. Y tristemente, aunque Él se ha dado a conocer tanto como Dios y como hombre, a muchos no le ha interesado conocerle y le han dado la espalda y no han querido acercarse a Él. Pero qué bendición saber que Dios siempre ha querido darse a conocer, que siempre Él ha dado ese primer paso de revelarse a nuestra vida, a la humanidad. A diferencia de lo que decíamos que enseña el gnosticismo, Él sí se ha interesado por estar cerca y sigue interesado en estar cerca de ti, de mí, aun cuando no lo merecemos. Cuando no lo merecemos. Pero Él quiere darnos vida. Él quiere darnos salvación. Y a través de su obra incomparable, hoy nosotros podemos decir que verdaderamente somos hechos hijos de Dios. Porque hemos creído en Él. Porque Él ha venido a nosotros y hemos corrido a sus brazos. La pregunta es, ¿lo conocemos realmente? Dios se ha dado a conocer, pero nosotros le conocemos. ¿Lo conoces tú? ¿Le quieres conocer? Acompáñame en una oración. Gracias, Dios, porque aún sin merecerlo, solo por tu gracia, has venido a nosotros. Te has revelado a nuestra vida, te has dado a conocer. Eres accesible para todos, sin importar nuestro apellido, nuestra clase social, económica, nuestra profesión, sin importar si somos reconocidos, Señor, o no.
Tus brazos están abiertos para todos. Sigues dándote a conocer, sigues revelándote a las vidas. Gracias por eso, Señor. Gracias porque un día, bendito Dios, respondimos a tu invitación y corrimos a tus brazos. Y hoy podemos decir que te conocemos, Dios, y que seguimos conociéndote por medio de tu palabra y de la comunión en el Espíritu Santo. Señor, gracias por eso, porque hoy podemos decir que somos tus hijos. Pero si hay alguien que te ha rechazado, que no se ha interesado, Señor, en aprovechar la gracia que tú le ofreces, si hay alguien que ha recibido esta palabra y tú has tocado su corazón, Señor, por favor permite que tomen una decisión hoy. Si usted necesita tomar una decisión, dígale: Dios, gracias. Acepto que quieres conocerme y darte a conocer. Y a partir de ahora quiero conocerte como nunca antes. Quiero acercarme a ti. Y quiero que por favor me hagas un verdadero hijo tuyo, hija tuya. Creo en ti. Creo que eres Dios eterno. Creo que te encarnaste y viniste a esta tierra para manifestar tu gracia y perdón y para darme salvación y vida eterna. Y te doy gracias por eso. Y a partir de ahora nunca más correré lejos. Nunca más te daré la espalda. Hoy decido estar cerca de ti, porque tú te has dado a conocer y yo no quiero dejar pasar esa oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien ha hecho esta oración, bendícele, fortalécele, revélate cada día más a su vida y sigue cumpliendo el propósito que tienes en todos nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones de lo alto. Nos vemos pronto.